Buenas noches, estamos en el 21 de julio del 2018 y estamos realizando una transmisión en vivo. Esperemos que el tema que vamos a tratar por medio de este video sea de interés para creyentes en la fe de Jesucristo y toda persona que se interese por el tema que vamos a ver. Vamos a hacer una oración en esta noche antes de abordar el tema propuesto para este día. Padre, queremos estudiar la revelación de tu palabra. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora. Señor, danos luz, danos claridad en lo que tenemos que hablar. Cada persona, cada amigo, cada hermano, si hay siervos de Dios tuyos, te pedimos que tú estés abriendo el corazón de ellos para que puedan entender este tema actual y podamos, como dice la palabra de Dios, apercibirnos del tiempo en que vivimos. Vamos a hablar sobre la masonería infiltrada en la iglesia evangélica. Y vamos a tomar como base el libro de Salmos en el capítulo 2. En el capítulo 2 se revela la conspiración actual del ser humano contra su creador. Conspiración que es independiente de si cree o no cree en él. Una conspiración superior a la rebelión de los ángeles en los cielos y en el principio de los tiempos. Unidos en la conspiración y rebelión, los ángeles caídos y la mayoría de los seres humanos de todas las naciones, razas y lenguas. Lamentablemente unida también a esta intriga el pueblo de Dios apóstata, representado por un número considerable de líderes espirituales y una multitud de creyentes que purificarán sus almas en la gran tribulación en el fin de los tiempos. Literalmente expresa el Salmo: ¿por qué se amotinan las gentes y conspiran sus criaturas contra su Hacedor y su ungido? El Señor, por tanto, se reirá, se burlará de ellos. Se les recomienda, por tanto, besar y honrar al Hijo, porque su ira se levanta de repente y Él podría destruirlos, como el alfarero deshaciendo su obra de cerámica. Un amotinamiento son actos violentos, blasfemos y sin ningún tipo de razonamiento de las consecuencias que traerán los actos.
Se realiza con toda la crudeza de la impunidad, basados en una supuesta legitimización que la justifica, desconociendo de esta manera a la autoridad, siendo conscientes del porvenir trágico que se les sobreviene. Hay demasiada información en páginas de internet sobre la actividad de la logia llamada masonería, lo que les hace imposible censurar el conocimiento de esta conspiración. En el pasado era complicado acceder a esta información, ya que se dependía de la adquisición de textos escritos costosos, no siempre posibles de adquirirlos, y los medios sociales eran todavía controlados por estos círculos de poder. No es la motivación explicar exhaustivamente lo referente a este tópico. Más bien es informar sobre la realidad de la infiltración de la masonería en la iglesia evangélica. En la ciudad de Ambato hay una congregación de mediana importancia que sutilmente promueve en sus prácticas religiosas los principios que identifican a la logia masónica. El pastor de esta localidad religiosa es el pastor Miguel Avilés, originario de la región sur del Ecuador, específicamente de la provincia de Loja, lugar donde hay un movimiento religioso bastante importante de idolatría católica. Pese al esfuerzo evangelístico realizado por las misiones americanas como Alianza o Asambleas de Dios, mayormente se promueve ahí la adoración a la Llorona, una virgen patrona de esa región, símbolo religioso también de la policía y el ejército ecuatoriano. La denominación se la conoce como Casa Central Familiar de Dios y su logo es una adaptación de la representación egipcia del ojo de Horus, una deidad del antiguo imperio egipcio. Denota claramente que estos movimientos masónicos, apoyados por ciertas denominaciones evangélicas apóstatas, están promoviendo el ecumenismo religioso y abiertamente el establecimiento del nuevo orden mundial, que sencillamente conceptuado es el establecimiento de una sola dictadura mundial, satánica, rigiendo la política, la economía y la religión de todas las naciones del planeta Tierra. Vamos a hablar abiertamente de esta congregación que tiene cobertura de la Casa de Dios que está en Guatemala. Nótese que a nivel local el nombre de esta denominación ha sido adaptada a la misión y visión de la misma. El interés económico, la trascendencia social y religiosa ha provocado la cobertura de esta denominación evangélica internacional, que en esencia es parte de la logia masónica, cuyo líder principal es Kajluna, que es el pastor general o apóstol de este movimiento pseudo carismático, representante importante de los predicadores millonarios de la doctrina de la prosperidad. Se conoce con evidencias físicas que es una congregación que conmemora fechas seculares festivas y motivan a sus miembros con todo tipo de eventos. Es necesario enfatizar que esta congregación nació originariamente de la misión evangélica Alianza, que no cree en la manifestación del Espíritu Santo,
y han fomentado una doctrina conservadora y tradicional. Muchas congregaciones, como la Misión Camino Eterno del Pastor Montenegro, fomentan un evangelio social, enfatizando que miembros jóvenes de estas congregaciones estudian en instituciones católicas, las cuales están mayormente integradas por familias pudientes de la ciudad. Caracteriza principalmente a esta congregación la meritocracia de sus miembros, como requisito único para escalar posiciones de autoridad relacionado directamente con el nivel socioeconómico de sus miembros. Requisito básico para ser parte de su liderazgo. Los primeros puestos privilegiados en las reuniones de estas congregaciones son reservadas para este grupo selecto de personas que lideran las congregaciones o cumplen funciones importantes en las mismas, tales como músicos, uquieres o generosos aportantes al presupuesto de las congregaciones. Las contribuciones importantes de tipo económico a los pastores y técnicamente a las congregaciones. Inmediatamente les hará merecedores a los aportantes ser parte del grupo selecto de colaboradores o líderes. Como contexto, estas congregaciones salieron de la Misión Alianza, donde instruyen a sus pastores en los seminarios con doctrinas conservadoras y sociales, estableciendo como meta alcanzar grupos burgueses de las ciudades, como es en Ambato, en el sector exclusivo de Miraflores, barrio conocido de familias ricas. Línea de principios teológicos adquiridos, de los cuales no podrán salirse en el pastorado de su rey. Una vez adquirida la posición de liderazgo, al licenciarse de los seminarios teológicos. En Casa de Dios local deben asistir permanentemente sus líderes y sus miembros a retiros o eventos de capacitación, sean espirituales o teológicos. Cabe aclarar que estas congregaciones, al formar parte del ecumenismo católico, estos retiros son prácticas comunes de la religión católica romana. En estas congregaciones, la práctica de los predicadores del Ministerio de la Prosperidad es la imposición de manos. Producto de esto, la mayoría de las personas se desploman aparentemente tocadas por el Espíritu. Sin embargo, se sabe que son espíritus de control o estupor, que son los que cauterizan las conciencias de aquellos que los reciben. Sus predicaciones son versadas en temas teológicos variados que motivan moralmente a sus asistentes, siendo el tema preferido de los predicadores de turno lo referente a las contribuciones económicas que deben hacer los miembros, mayormente el tema de los diezmos. Planteemos la trascendencia que tiene esta congregación con respecto a las demás denominaciones evangélicas. En primer lugar, que practican un evangelio social, razón por la cual la gente secular o inconversa se identifica fácilmente con sus prácticas religiosas, sintiéndose cómodos al ser parte del mundo secular y al mismo tiempo siguiendo una religión de comodidad, donde en la práctica no hay compromiso con Dios.
y donde no es necesario la profesión de fe seria, pues se lo hace de manera muy superficial. Ellos mismos reproducen el dicho de los demás cuando dicen que asisten a discotecas evangélicas donde se entretienen con cámaras de humo, luces brillantes, excelentes músicos y vocalistas destacados. En estas congregaciones la gente saluda secularmente con un buenos días y no hay una verdadera manifestación de hermandad espiritual o de una real conversión cristiana. No es la intención de este estudio del tema de la infiltración de la masonería en las iglesias evangélicas, realizar una crítica ciega sobre las prácticas religiosas de estas denominaciones. Creemos que lo más importante es la concientización de todas las personas y mayormente de los asistentes a estas congregaciones. Los verdaderos creyentes deben abrir los ojos a través del alumbramiento del entendimiento a la realidad de la apostasía de estas iglesias evangélicas, modernas, fomentadas por las enseñanzas de sus principales líderes, como lo es la del pastor Cailuna, uno de los principales representantes de la peligrosa doctrina de la prosperidad, que ha hecho millonarios a muchos caudillos religiosos, que dicho de paso profesan una vida de desenfreno y están alejados de todo principio cristiano. Al referirnos a estos tópicos de vida religiosa, debemos relacionar las prácticas religiosas de otras congregaciones, también adoctrinadas por la falsa sapiencia de sus líderes religiosos, que fundamentan sus creencias en principios nocivos. Un ejemplo de esto es la conocida secta evangélica Para de Sufrir, que literalmente han hecho mercadería trágica de sus miembros, cuyos líderes o pseudo pastores, al no tener ningún tipo de escrúpulos, estafan económicamente a sus miembros, dejándolos en lamentable quiebra económica. También el caso de las congregaciones mesiánicas cuya meta, dejando a un lado la sutileza de sus enseñanzas doctrinales, es judaizar las iglesias cristianas. Y además de usufructuar económicamente la venta de versiones improvisadas de la Torá. Editadas con este único interés económico. Además que sacan contribuciones generosas de dinero, motivado por los sugestivos magos del engaño, como son los rabís de estas congregaciones. Muchos pastores de congregaciones evangélicas han sido seducidos espiritualmente e influenciados por el mesianismo judío, permitiendo la infiltración
en sus iglesias, lo que ha traído contaminación espiritual a sus reuniones religiosas. Como consecuencia, han tomado como suyos símbolos judíos y haciéndolos parte del cristianismo. Símbolos como la estrella judía, el shofar y las vestiduras levíticas adaptadas por grupos cristianos que fomentan la danza judía, no la danza cristiana y santa que proviene por el toque y la inspiración y la guía del Espíritu Santo. El saludo religioso en estas congregaciones mesiánicas es con el shalom, que es un saludo que significa la paz esté contigo. Más, sin embargo, meditamos que si esta gente tuviese paz y deseasen la paz sinceramente a los demás, concluimos que sus corazones no estarían tan llenos de codicia, de contienda, malicia y desenfreno. Para concluir esta breve referencia a este tema actual, tomado de contextos o referencias de estudios serios que relacionan a este tópico, nos resta decir que debemos relacionar la masonería moderna con el imperio antiguo de Egipto. Recordemos que la masonería en muchas de sus prácticas está influenciado directamente por el ocultismo y la brujería. Egipto era un imperio antiguo que fomentaba en su política, economía y religión la adoración a entidades demoníacas ocultas a través de la veneración a sus múltiples divinidades. La representación clásica del imperio egipcio han sido siempre las famosas pirámides. En relación a esto, la masonería actual tiene como meta llegar a la cúspide del poder, que vendría a ser representado por el borde más alto de la pirámide. Así estaba organizado la sociedad egipcia. Y hoy, de la misma manera, la organización de la masonería Illuminati. En la cúspide de las escalas de poder de la sociedad egipcia, cuya representación era la pirámide, estaba Faraón, rey y dios, que podía decidir sobre la vida de sus súbditos. Bajando en escala a un nivel estaban los sacerdotes de la religión oculta de Egipto. Luego los generales y oficiales del ejército egipcio y finalmente estaban los ciudadanos aristocráticos y ricos de esta sociedad antigua. Como referencia histórica sobre este imperio secular es la actitud de incredulidad que tenían sus habitantes al Dios verdadero, pues la adoración era a sus diversos dioses, incluido a Horus, dios sangriento de los abismos, que era parte de la adoración religiosa. De estas prácticas religiosas nace la representación dentro de la masonería con el famoso ojo de Horus, que viene siendo el emblema original
de la masonería iluminante egipcia. Luego, tomado en la actualidad para identificar a la famosa congregación Casa de Dios. Como consecuencia, ya sabemos a qué Dios adoran estas denominaciones: a Horus, Dios de los abismos, o profundidades del infierno. Hay una referencia que evidencia la práctica de la masonería dentro de estas congregaciones evangélicas, y es un libro escrito por el pastor Cash Luna que refiere coincidencialmente sobre el Espíritu Santo, en cuya portada se usa en la referencia el brillo o aureola que representa la divinidad de los dioses egipcios, como son ahora en todos los santos católicos. En cierta ocasión, imponiendo las manos, Cash Luna, dicho de paso, es la manera como estos masones satánicos transmiten entes demoníacos de control a los creyentes incautos, sin discernimiento, inmaduros y neófitos de la doctrina cristiana. Disponiéndose a imponer sus manos, fue rechazado por una hermana que enfáticamente le dijo que ella no tenía control, que él no tenía control sobre ella, sobre la hermana, pues ella estaba cubierta por la sangre de Jesús. Y el pastor Cash Luna, visiblemente molesto, tomó el micrófono y públicamente comenzó a arengar a la muchacha, calumniándola, que el Espíritu Santo le revelaba a él que la muchacha había consultado brujos. Y enfáticamente el pastor Luna, enojado, reprendió a la concurrencia, diciendo que las ovejas de este tiempo eran rebeldes y que era más fácil ordenar a los demonios y que ellos obedecían al instante, poniendo en evidencia indiscutible que ellos son ministros satánicos y falsos predicadores que han sido puestos por el infierno para contaminar la iglesia y a los verdaderos creyentes. Dios dice en el libro de Oseas: el pueblo fue destruido porque le faltó revelación de Dios. El profeta Oseas enfatiza que no es que no conocen a Dios, conocen a Dios, pero ellos ignoran voluntariamente y no aceptan o no reciben la revelación de Dios. En una ocasión, el Espíritu Santo habló al siervo de Dios, el evangelista Guillermo Ávila, conocido como Guillermo Ávila, y le dijo: consérvate puro, haciendo referencia a que mucha gente de buen corazón y sin conocimiento querían orar por él, teniendo contacto físico con su persona. Él narra que en una ocasión él oró por una persona imponiéndole las manos. Él enfatiza que fue sin la guía del Espíritu Santo. Él sintió recorrer a través de sus manos algo caliente y posteriormente sintió una molestia profunda que le oprimía a nivel de su mente o su cerebro. Él cuenta que él se imponía a sí mismo sus propias manos y reprendía a ese malestar muy fuerte.
pues Dios le había revelado que se trataba de espíritus inmundos de tormento y enfermedad que habían entrado producto de imponer manos y producto de haberse contaminado con el pecado de la persona a quien la imponía. Luego de mucha oración y persistencia, Dios le liberó de ese tormento. Luego de una intensa lucha espiritual y de renunciar a esa posesión demoníaca. El pueblo judío o la nación de Israel eran súbditos esclavos de este imperio antiguo, del imperio de Egipto. En el libro de Éxodo se narra que Dios les libertó a ellos con muchas señales portentosas y su mano de poder. Dios los sacó al desierto para que les sirvieran en el desierto, para que se encontraran con el Dios que los libertaba. Posteriormente, ellos heredarían la tierra prometida. Dios les había dicho que tendrían que enfrentarse con muchas naciones paganas y poderosas, más fuertes que ellos, pero que la mano del Señor estaría con ellos para darles la victoria. No obstante, muchos de los judíos añoraban los ajos y cebollas de Egipto, que eran parte de los potajes de las ollas de Egipto, y añoraban los lujos y las joyas de los egipcios. Aunque los judíos indiscutiblemente eran esclavos en ese imperio antiguo. Predicadores y pastores, siendo la lista larga, son parte de la masonería Illuminati egipcia actual. El principal y mano derecha del Vaticano, representado por el Papa católico actual Francisco, y que ha sido adoctrinado por los asesinos jesuitas. Hablamos del teleevangelista, millonario y falso profeta Benny Hinn. Le sigue el pastor Cas Luna, representante masón para el pueblo hispano. El argentino showman, payaso evangélico, que se burla del siervo de Dios como Guillermo Ávila o Gigi Ávila, llamado o conocido como Dante Gebel, que desde su nombre nos recuerda a un mago o a un escritor ocultista. El representante para el Vaticano y el nuevo orden mundial de los cantantes seculares y pseudo-cristianos, Marcos Witt. Le lleva de la mano al ecuménico masónico católico Jesús Adrián Romero, que mezcla en sus creencias filosofías de la nueva era. Y sigue la lista la apóstata y parte del Ministerio de la Prosperidad, Tina Santamaría, evangelista conocida en los círculos evangélicos. El evangelista masón Alberto Motesi, que en una de sus reuniones realizó una manifiesta ritual masón al imponer una espada que es parte de la simbología masónica. El masón de la congregación
o más bien secta evangélica, pare de sufrir. El obispo Macedo, que en la construcción de uno de sus templos enterró la Biblia en uno de sus cimientos, en semejanza a los ritos masónicos. Y el mismo rito lo hizo el pastor Luna en la construcción de la congregación Casa de Dios en Guatemala. Sigue en esta lista la bruja Ana Méndez, que en una de sus reuniones dice el disparate que el dinero le habla al oído y que solo recibe ofrendas de 500 y $1000. Le sigue el satánico y brujo mayor, el conocido apóstol Guillermo Maldonado, acompañado de su cónyuge, la pastora y sacerdotisa satánica que actúa en forma sanguinaria y violenta. Se añade a esta lista todos los líderes o rabinos falsos de los movimientos mesiánicos judíos, contaminados en sus prácticas religiosas con espíritus de avaricia, ya que hacen mercadería de las almas y negocian con versiones falsas de la Torá. Enfatizamos que sus prácticas religiosas están contaminadas con espíritus de avaricia y ocultismo, evidenciados en el uso de la estrella satánica de seis puntas, cuyo origen oculto representa la adoración a dos poderosas deidades satánicas llamadas Eliú y Renfán. Enfatizamos que la estrella de 6 puntas es un símbolo de la bandera de la nación judía, no del pueblo en sí mismo, del pueblo de Israel o el pueblo judío. Estamos hablando de la nación secular de Israel. En la Biblia no encontramos ningún tipo de referencia a que el rey David o patriarcas de la nación de Israel hayan usado una estrella. Más bien, como habíamos dicho, la estrella es de tipo satánico, que fue usado inicialmente por los ocultistas judíos de inicios de siglo. Muchos de los judíos piadosos o rabinos se habían ocupado en las prácticas ocultistas. Como ellos usaban textos del conocimiento satánico, se toparon con el uso del símbolo demoníaco como es la estrella. Sutilmente añadieron al símbolo nacional que es la bandera de Israel. Y ahora es un símbolo de las congregaciones judías y de las congregaciones mesiánicas. Y este símbolo sutilmente
nocivamente también muchos pastores evangélicos han adoptado como símbolos de sus iglesias cristianas. Concluyendo este estudio de la infiltración de la masonería Illuminati en las iglesias evangélicas, vamos a tomar como referencia en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en lo que se refiere al mensaje a las siete iglesias. Aclarando o entendiendo que la novia del Cordero es la verdadera y única iglesia. Habla el Señor Jesucristo a una congregación o iglesia en particular, a la iglesia de la Odisea. Les dice a sus miembros que se llaman a sí mismos judíos, pero no lo son. Y enfatiza que son sinagoga de Satanás. Los judíos mesiánicos son espiritualmente parte de este antiguo y moderno Egipto. Colaboradores necios y violentos para el establecimiento del nuevo orden mundial, ajeno o alejado del verdadero Dios. Y representantes religiosos de Lucifer, Dios a quien adoran. Ellos son la sinagoga de Satanás, que han conocido las profundidades del diablo. Pues ellos mismos afirman entender las profundidades de la Torá. Jesucristo dice que son sinagoga de Satanás. Y en la carta que escribe a esta iglesia o congregación, les dice que han conocido las profundidades de Satanás. Las únicas profundidades que se conoce por la Biblia son las profundidades del abismo del infierno, a donde van a descender todos estos maestros falsos si ellos no proceden al arrepentimiento. En el libro del profeta Daniel habla de los judíos que rompen el pacto levítico y hacen pacto con la muerte. Apoyando de esta manera al sistema anticristiano. De paso, los judíos no creen en Cristo. Y los mesiánicos en apariencia confiesan que creen en Cristo, o como ellos lo dicen en hebreo, creen en Yeshua. Pero de las evidencias que hemos tomado, muchos terminan negando a Yeshua. Pues es el espíritu de creencia que tienen los judíos. Los judíos y los mesiánicos todavía esperan a su Mesías. Mesías que resultará ser el anticristo. Los mesiánicos o judíos son enemigos de los cristianos. Profesan un odio especial a todo lo que representa el cristianismo. El apóstol cristiano, el doctor Otto Renanzulia, en referencia a los predicadores Illuminates que dicen hablar misterios y profundidades, asevera que las enseñanzas son sacados de las profundidades del infierno. Un pseudo rabino, conocido en la farándula artística de antaño como seudónimo
Pocholo Ceballos llegó a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, estando en la cúspide de su fama artística. En Los Ángeles es la cuna del satanismo. Todo el que llega a la cúspide tiene que obligadamente formar parte de estos ritos satánicos. Este rabino adoptado dijo en uno de sus mensajes, reuniones, que él enseñaba las profundidades de la Torá. Y en una de sus enseñanzas, en una de sus reuniones para ilusos e incautas, dijo que él se declaraba a sí mismo el anticristo, porque se oponía a Cristo. Blasfemó abiertamente de Jehová, diciendo que era una deidad femenina. Y en referencia al Espíritu Santo, se atrevió a decir que era un viento sucio de origen digestivo. La palabra usada, como es muy aberrante, no la hemos usado y simplemente le hemos dado una conceptualización de lo que trató de decir este inicuo. Y este señor no tuvo ningún tipo de escrúpulo para golpear y lanzar en el aire la propia Biblia que defendió y enseñó por tantos años. Y enfáticamente diciendo que no creía en ella, pues la tildaba de idólatra y de pagano. La mayoría de estos líderes religiosos actuales de las principales denominaciones y religiones, junto con los estadistas actuales de las naciones, son muchos de ellos en sus vidas privadas homosexuales, o por lo menos simpatizan con la libertad de género. Muchos de ellos con evidencias de consumir alucinógenos o drogas. Hay un video colgado en la página de YouTube del pastor Cayuna, donde hace una abierta referencia a su homosexualidad de antes de una aparente conversión al Evangelio. Él, en referencia a las drogas, él preguntó a la concurrencia en una reunión pseudo-cristiana que quién había consumido marihuana. Como es de entendible, nadie de la concurrencia afirmó que había consumido. Él les contestó que no saben lo que se ha perdido, en referencia a que él en su vida usó la marihuana. Se dijo de Egipto que dejaría de ser un imperio y llegaría a ser una nación menospreciada. Es decir, nunca más se volvería a volver a ser un imperio político importante. Aunque las gentes en el fin de los tiempos se unirán, todas las naciones conspirarán en el tiempo del fin para contradecir la profecía bíblica y buscarán maneras
de levantar a Egipto como nuevo imperio religioso. Dios ha puesto como ejemplo dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que fueron consumidas con fuego, como advertencia solemne para la gente de este tiempo que viven impíamente y que practican en sus vidas todo tipo de desenfrenos y vicios. Hablando el apóstol Judas sobre estos falsos líderes religiosos, él se refiere a ellos como nubes sin aguas, doblemente condenados, que recibirán la retribución de sus extravíos y desenfrenos. Pues justo con esto, pues junto con esto, han hecho además mercadería de la fe. En el libro de Hechos se narra sobre un personaje conocido como el mago Bar Jesús, que es un tipo o es una referencia a estos líderes religiosos modernos de este tiempo, que narra que el apóstol Pedro encaró diciendo que este mago estaba en cárceles de amargura y condenado en vida, pues él creía que el don de Dios se podía comprar con dinero. En una ocasión, Casluna, hablando de este mago Bar Jesús, y en abierta distorsión del verdadero sentido de la escritura, dijo que este mago Bar Jesús tenía la razón, pues era justo que él le pidiera al apóstol Pedro que le dé ese don del Espíritu Santo a cambio de dinero. Cas Luna se atreve a decir que Pedro estaba equivocado, que él fue insensato a no haber tomado el dinero del mago Bar Jesús. Pedro enfatiza diciendo que él estaba en amargura, condenado en vida, que estaba en cárcel de amargura y que le vendrían todos los males. El mago Bar Jesús pidió a Pedro orar por él para que todos esos males que había dicho no viniesen a su vida. Este es un ejemplo de cómo en la antigüedad ya ese espíritu de falso mover carismático, como lo es hoy en día, era una mezcla de magia ocultista y de brujería, que hasta los más agnósticos han seguido y han fomentado en sus vidas y en sus congregaciones. Finalmente, para cerrar ya esta sesión de este estudio, solo nos resta decir que no hace muchos años la opinión pública fue conocedora de este ataque aparentemente terrorista de las Torres Gemelas. Cuando se vio por televisión esta noticia desastrosa de la caída de las dos Torres Gemelas, en ese tiempo
el presidente George Bush declaró enfáticamente que era un ataque terrorista. Hay evidencias de propios militares de un general retirado que fue asesinado por sacar a la luz evidencias inculpatorias a estos líderes políticos de Estados Unidos que son parte de la masonería iluminante. Él enfáticamente dijo que fue un autoatentado y que era una justificación para que Estados Unidos pudiese invadir países musulmanes que fomentan el terrorismo del Islam. Hoy se sabe que ellos buscan el control de las naciones y ellos carecen de todo tipo de escrúpulo de asesinar a su propia gente, pues en ese atentado de las Torres Gemelas murieron miles de americanos, entre civiles, policías, bomberos y mucha gente que fue parte de ese drama doloroso y sangriento como fue las Torres Gemelas. Hasta hace poco tiempo gobernaba los Estados Unidos el masón Illuminati grado 33, Barack Obama. Este señor directamente amparaba y financiaba los grupos terroristas del Estado Islámico. Hoy en día en Estados Unidos está gobernando el presidente Donald Trump, que es de línea bautista. Todos estos movimientos masones y illuminatis de la brujería y satanismo de Estados Unidos han tratado de difamar a este presidente y han tratado de frenar todas las políticas en materia religiosa, en materia económica y en materia de inmigración. Mas, sin embargo, ha sido la mano de Dios Todopoderoso que le ha levantado como el rey de Babilonia, que enfrentará a los enemigos del Señor. Quiero enfatizar lo que dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué conspiran las naciones? Dice que Dios se burlará de ellos y que el Señor se enojará y los destruirá. Queremos terminar orando este estudio corto, resumido, pidiendo que el Señor toque el corazón de las personas que han estado en este momento siendo parte de esta transmisión, que abra el entendimiento de los pastores y siervos de Dios para que sean celosos con sus congregaciones. Dios manda a limpiarse, a santificarse, y no solamente es una limpieza del pecado, sino de esta contaminación sutil que hemos permitido que entre a las iglesias cristianas. Esta contaminación mesiánica judía, esta contaminación masónica y enfáticamente la contaminación que, a pesar de que la iglesia es una entidad
una entidad privada, es parte de la práctica cotidiana del mundo. El Señor dice en su palabra que las costumbres de las naciones son vanidad. Y Dios manda a su pueblo, a sus siervos, a no ser parte de estas prácticas seculares y del mundo. Hoy en día, y habíamos brevemente hecho referencia, el líder del Vaticano, de la religión de la Iglesia Católica, es el jesuita Bergoglio, conocido como Francisco. Él, hablando acerca de la mujer adúltera, dice que la ley judía era justificable, que hablaba sobre apedrear a este tipo de mujeres. Francisco enfáticamente dice que Jesús era un alcahuete y un encubridor del pecado de esta mujer adulta. Le tacha de tonto, de encubridor. Simplemente un pequeño razonamiento o una pequeña enseñanza, que alguien que dice que es vicario de Cristo, ¿cómo directamente se atreve a blasfemar del Hijo de Dios? El Vaticano es la mano derecha del nuevo orden mundial, representado por la masonería Illuminati satánica. Ellos fomentarán la única religión en el mundo promovida por el ecumenismo. Ese ecumenismo que hoy está ya infiltrado en las iglesias y que lo fomentan los principales líderes religiosos actuales. Sin más, vamos a terminar agradeciendo a Dios y orando a favor de las personas que nos oyen. Padre, en esta noche te damos gracias, te bendecimos. Nuestras palabras son cortas, nuestra gratitud es muy limitada para agradecerte por la revelación que tú nos has dado. Señor, esto es muy poco lo que hemos hablado, hay tantas cosas que se podían haber hablado, pero yo creo que tus hijos, tus siervos son prontos para entender, prontos para obedecer de la profecía que se ha hablado en este día. Muchos pastores, siervos tuyos serán obedientes, apóstoles tuyos, evangelistas, maestros serán obedientes para limpiar a tu pueblo de la masonería y a percibir de esta infiltración, de esta contaminación, de esta abominación desoladora que se ha metido al verdadero pueblo de Dios. Señor, guárdanos de las sutilezas del enemigo. Tu palabra dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que él huirá de nosotros. Decretamos en esta hora que esta palabra es poderosa para bendecir, para transformar, para cambiar vidas. Pedimos que las personas que no tienen en sus corazones a Jesús como Salvador en esta hora hagan profesión de fe. Si hay hermanos que se apartaron de la fe, pastores que se
apartaron de la sana doctrina, permitieron mucha contaminación en sus congregaciones, que se acuerden lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea. Mira dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. El que venza, el que guarde mis obras de este fin, yo le daré autoridad a las naciones. No borraré su nombre del libro de la vida, inscribiré su nombre en una piedrita blanca. Señor, a los vencedores tú darás vara para que gobiernen las naciones y se enseñoreen de ellas. Queremos hacernos partícipes, Señor, de tu venida, del pronto rapto, arrebatamiento de tu iglesia. Santifícanos, límpianos. Reconocemos que nos hemos contaminado con este mundo, que hemos pecado, Señor, que nos hemos manchado, Señor. Señor, limpia, santifica, quita las manchas de nuestras vestiduras y prepáranos para ser la novia pura, santa y sin mancha, que es la novia del Cordero. Haznos dignos, partícipes de las bodas del Cordero. La mesa está preparada, Señor, la cena está lista, servida. Haznos dignos, Señor, de participar de ella. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te honramos, te bendecimos y te adoramos en esta hora. Amén. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo. Aleluya. La iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Anhelamos tu venida y tu manifestación. Las naciones necesitan de tu ayuda, de tu socorro, Señor. Las naciones están en caos. Hay crisis a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Las familias están en crisis. Las personas no hayan salida, Señor, a sus conflictos, a sus problemas. Están terminando con sus vidas, Señor. Te pedimos que les des esperanza, que traigas salvación, que traigas sanidad, que traigas visitación, Señor. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús, reprendiendo al enemigo de las almas, reprendemos al infierno, a los demonios que están obrando en el mundo entero, en las naciones, en las vidas y en las familias. Pedimos que se rompa todo cautiverio del diablo, toda cadena del enemigo. Señor, hacemos vallado, nos ponemos delante de tu altar, Padre, pidiendo y orando, Señor, clamando para que las almas sean salvas en esta hora. Señor, en este momento que estamos orando, que haya cientos, que haya miles de personas que puedan ver, puedan mirar este estudio, puedan meditar en la palabra que se ha hablado y que por medio de la administración de esta palabra ellos puedan ser salvos, puedan ser libres, puedan convertirse al verdadero Dios. Señor, tu palabra nos manda a salir de medio de Babilonia. Salir de ella, pueblo mío, dice el Señor. ¿A qué se refiere? A que hemos aceptado el ecumenismo católico. La Babilonia es la iglesia católica con la cual están adulterando pastores y predicadores y siervos tuyos, gente que ministra la alabanza, la adoración, están siendo parte de estos movimientos ecuménicos, de estos movimientos religiosos que darán como fin el establecimiento de una religión oficial del nuevo gobierno mundial. Señor, mira, en muchos lugares ya se está implantando el chip, la marca de la bestia que es el 666. Señor, líbranos
Padre, que menospreciemos nuestras vidas, Señor, que amemos nuestras almas, Señor. Líbranos de la gran tribulación, Padre, que nuestras almas no sean limpiadas con nuestra propia sangre, porque tu palabra dice que tú ya entregaste tu sangre en el Calvario, y esa sangre nos limpia, nos santifica y nos liberta. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, te bendecimos y te adoramos. Amén.